Hola amigos, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende del momento que ustedes se han conectado con esta presentación. Ves que el tema es interesante por la formulación, educar los sentimientos y los deseos de los hijos. Y es interesante porque muchas actitudes y hábitos, el mes pasado hablábamos de hábitos, actitudes, muchas actitudes y hábitos de los hijos, como por ejemplo actitudes de colaboración, de confianza en vosotros, de agresividad, de generosidad, dependen mucho de la educación de los sentimientos y deseos. El mundo mágico de los sentimientos y deseos. Y es mágico, realmente, porque el miedo, la ira, la vergüenza, todos estos sentimientos, el amor, todo esto nos lleva a reaccionar de acuerdo con actitudes adecuadas o inadecuadas. Es decir, los sentimientos luego nos llevan a actuar de un modo que nos parece oportuno, nos parece inoportuno, nos agrada o nos desagrada. Veamos primera parte. Los deseos de niños y adolescentes. Ahí vemos a un preadolescente ya obsesionado con la pantallita personal. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo son los deseos razonables o los excesivos. Hay hijos con apetencias normales. Bueno, pues salir, divertirse, tener cosas que les apetecen, etcétera, son apetencias verdaderamente normales. Pero hay hijos que tienen caprichos o deseos injustificados, cosas que ni necesitan ni son proporcionadas a su edad y ni son en este momento oportunas para ellos. Recuerdo el caso de un niño de primera comunión que el primito del niño de la primera comunión se encaprichó con la estatuilla que estaba encima de la tarta. Estábamos ya en el aperitivo de la celebración. Una especie de angelito de nácar. Y decía, yo quiero ese angelito. Pero la mamá del niño de primera comunión dijo, no, este angelito es para nosotros porque lo vamos a guardar como recuerdo. Entonces, el padre del primito dijo, no te preocupes, hijo, mañana mismo te compro otro. Esa es la manera maravillosa de fomentar los caprichos. Y hay hijos que tienen una hipertrofia, obsesión de un único deseo, que generalmente son los videojuegos o la pantallita X, o tal deporte, o tal ordenador concreto, tal manera de trabajar con ordenador. Hijos obsesionados. Y estas hipertrofias desembocan a veces en adicciones. Nosotros también, nuestra sociedad, nuestros consumismos ansiosos, la internet, la publicidad, están exacerbando los deseos de todos, como veis. Y luego, finalmente, están los hijos sin deseos, que pueden preocupar, apáticos, ni sienten ni padecen. Se adapta bien a las normas, pero no pone en acción su potencial, sus capacidades. Tiene el peligro, importante esto, tiene el peligro de ser marginados y acosados. Veamos ahora cómo ayudarles en esta tarea de los deseos. ¿Qué dice el chef para ayudar a animar y cambiar y canalizar los deseos razonables? En primer lugar, animar su expresión, es decir, dejarles que hablen, que lo expresen, no poner mala cara, que expresen y formulen sus deseos más o menos normales y reaccionar con aspecto, con cara de satisfacción normal o tranquilidad o paz ante sus deseos, que son expectativas de ver cosas a veces,
de más o menos interesantes, y hablarles también a propósito de eso, de diferencia entre el deseo y el capricho. En segundo lugar, favorecer o suscitar intereses y deseos constructivos, profundamente interesante, desde los 11, 12 años o antes, irles incluyendo o animando a pertenecer, a incorporarse en grupos activos sociales de tipo de solidaridad humana, religiosa, deportiva, etcétera. Muy importante porque estas actividades desarrollan nuevas cualidades y además compensan limitaciones que tienen, incluso complejos, debilidades sociales que tienen o inseguridades. Estos grupos son muy favorecedores. Por supuesto, un cuarto consejo es firmeza ante todo lo que sea caprichos, todo lo que sea chantajes afectivos. Las normas son necesarias, los límites son necesarios. No hay que ceder nunca ante el chantaje afectivo. En este sentido, es positivo ir enseñando a tener paciencia con las apetencias, con los deseos, aunque sean razonables. Enseñar a diferir la satisfacción del deseo. No, hijo, no puede ser hoy ni mañana, hay que esperar. Las cosas en la vida todas tienen su ritmo. Hay que esperar, saber esperar, no satisfacer al momento. Eso es crear niños caprichosos. Y finalmente, ser nosotros mismos, personas de deseos sanos, constructivos, nosotros que no nos vean apáticos, que no nos vean, sino más bien con deseos e iniciativas. Segunda parte, los sentimientos de niños y adolescentes. Una segunda parte mucho más amplia. En primer lugar, vamos a ayudarles o vamos a fijarnos en identificar y distinguir sentimientos. Sentimientos que son, como suponéis, una síntesis, un conjunto sintético de experiencias anteriores, de deseos, de sistemas de valores. Todo esto influye mucho en cómo aparecen y cómo son los sentimientos. Hay buenos y malos sentimientos, hay sentimientos bondadosos, de respeto, de envidia, de rencor, de cariño, etc. Ciertamente aparecen sentimientos que a veces no se formulan. No siento cariño por mi padre, por mi madre. No te lo dicen, no te lo van a decir. Se lo van a decir quizá a alguien cercano o algún educador. Tengo envidia de uno de mis amigas, de uno de mis amigos. Son los sentimientos que surgen. Los hay agradables y desagradables. Agradables pues son, lógicamente, la alegría, la paz, el sentirse querido. Desagradables como la tristeza, el odio, la desesperación. Esto es universal. Esto es universal en todas las culturas y para hombres y mujeres. En segundo lugar, hay sentimientos que llamamos adecuados e inadecuados. Esto ya no es tan universal. Por ejemplo, el nerviosismo y la preocupación por un examen es normal. Es normal. Pero quizá una angustia tremenda, no soporto una nueva nota mala, no soporto un examen que me controle, eso ya es inadecuado. Si a uno dice, me entero de comentarios negativos acerca de mí mismo, es adecuado sentir disgusto y querer aclararlo y por qué y que no lo consiento, pero sería adecuado sentir una agresividad tal que lleve a la venganza y a la agresión física. A cuando le encuentre le parto la cara. Esas son
sentimientos inadecuados. La muerte de un ser querido es normal. La tristeza profunda sería inhumano no sentirla. En cambio, es inadecuado desesperarse de tal manera que cae en depresión profunda. Nunca lo superaré. Son sentimientos adecuados y inadecuados. Y los adecuados, los razonables, ayudan a vivir, ayudan a esforzarnos cada día. Veamos unos cuantos sentimientos. La amistad. Aquí tenéis el sentimiento que más gusta y que más buscan los hijos. La amistad, que lleva consigo el deseo de sentimiento mutuo de deseo de compañía, de comunidad, de ayudarse, encontrarse, estar juntos. Tienden de alguna manera a conseguir cierta igualdad. Dicen que la amistad o los encuentra iguales o los hace, en el sentido de que va igualando actitudes, gustos, aficiones. Y una cosa muy importante de la amistad es que es un afecto no excluyente, está abierto a otros. Es un afecto que no consiente el aislarse. No sería una amistad normal, equilibrada. Veamos el enamoramiento. El enamorado percibe vivamente las cualidades del otro. Como dice Ortega y Gasset, empieza a llenar toda nuestra pantalla. Cierta exaltación, brillo en los ojos. Le veo como único o como única. En segundo lugar, lleva consigo el enamoramiento una atracción sexual, una necesidad de ser querido y, muy importante también, el temor de no ser correspondido. Estos son, diríamos, cuando aparecen los primeros celos. Veamos el amor. El amor, además de ciertas actitudes que lleva consigo el enamoramiento, como necesidad de ser querido y temor de perder el amor, etc., lleva consigo, muy importante, el sentirse responsable del bien del otro. El amor se siente responsable del bien del otro. Y muy importante también, el amor desea saber realmente cómo es el otro. No es el amor ciego, no es el amor ciego es el enamoramiento. El verdadero amor no es amor ciego. ¿Cómo es el otro? Sus ideales, sus valores personales. Y finalmente, el amor no invade, respeta, no invade la personalidad. No invade, no manipula, no maneja. Veamos ahora otra de las actitudes sentimentales humanas, la vergüenza y la culpabilidad. La vergüenza es un temor de que otros puedan descubrir algo que yo he hecho y quiero que permanezca oculto. Es como si deseo de desaparecer, que no se descubra. Y eso es normal. La vergüenza es normal. La culpabilidad es la vergüenza de sí mismo y es también profundamente normal. Se interioriza la vergüenza. No es como ahora se dice, es un error, me equivoqué. No. La vergüenza es positiva, la culpabilidad es positiva, que se tenga. Y hay que alabar la culpabilidad, el sentimiento de un niño, porque la culpabilidad tiende a ser responsable y a reparar los daños. En cambio, si es un mero error, me equivoqué, bueno, pues a ver si la próxima vez no me equivoco y no hago tal cosa, tal acción. Sería negativo, en cambio, un remordimiento que no cesa, un remordimiento que ya no busca reparar, está preocupado por castigarse a sí mismo.
En el caso extremo sería casi neurosis, que había que tratar clínicamente. Veamos ahora otro de los sentimientos profundos, los miedos. Hay un miedo racional, normal, lógico, un sentimiento desagradable ante un peligro que yo percibo como más o menos inminente, que me crea la actitud de huida, de escapar. Por ejemplo, ir por la noche por una calle desierta y una zona peligrosa, desconocida, tirarme desde un trampolín muy alto o desde unas rocas peligrosas. Estos miedos son tan buenos que pueden salvar la vida. En cambio, el miedo irracional o fobia son miedos que la gente tiene, no atreverse, una aversión intensa, incontrolable a ciertas actividades. Hay gente que no se atreve a volar, hay gente que no se atreve a entrar en un ascensor, ante terror total ante ciertos animales, incluso ante las cucarachas, que me impulsan a subirme en una silla rápidamente, dando gritos. A tener una enfermedad grave sin no tener ningún detalle, o bien la enfermedad grave de una amistad, de un amigo, de un ser querido, sin no tener ningún motivo, ninguna causa, ningún síntoma. Estos miedos, que pueden ser fobias, pueden ser a veces fácilmente vencidos con ciertos ejercicios o animándoles o probar, etcétera, pero a veces son difíciles y es muy prolongada el tratamiento para poder vencer estos miedos inadecuados. Veamos otro sentimiento muy profundo, la soledad. Erich Fromm decía que el deseo más profundo y potente de los seres humanos no es el instinto sexual, sino el deseo de relacionarse. El sentirse separado de los demás, la separatividad, el sentirse como colgado en el vacío, es uno de los miedos más profundos y los deseos más profundos del ser humano. Es curioso que el miedo a la soledad lleva un poco consigo el miedo a la libertad, porque la libertad lleva consigo cierta soledad. Decimos de un líder que en la cumbre se está solo, tomando una decisión siempre se está solo, de alguna manera. Puedes aconsejarte, puedes pedir opiniones, pero tú tienes que decidir. Por tanto, es normal cierta precaución para elegir amigos o relaciones cuando tus hijos dudan y temen un poco dar el paso. Es normal. No es un miedo irracional. No es un miedo no es que está inclinado a la soledad. El miedo a la soledad también puede llevar a falsos caminos de salida. Por evitar la soledad, la gente que no tiene amigos se lanza a estados orgiásticos a través del alcohol, la droga, la música, etcétera, el sexo. Y además es curioso, los que inician este camino o se lanzan por este camino para cubrir la falta de amistades,
sienten cierta especie de camaradería entre ellos y parece como que han creado ahí una amistad. Es una camaradería de huida, no es verdaderamente cubrir la necesidad de soledad. Otra salida es la sumisión, es decir, someterse al otro, a someterse al amigo, al líder. De esta manera cubre la sensación de estar vinculado, de tener verdaderamente relaciones, de que se relacionan, pero en realidad está destruyendo su personalidad. Y en la situación extrema sería un poco quizá el masoquismo. Y finalmente, la otra reacción y la otra falsa salida es el dominio de la otra persona. Para creer que estoy relacionado y para sentirme relacionado, domino al otro, me hago dominante. Y de esa manera logro una falsa vinculación. Esto es a veces muy grave y puede derivar en crueldad y en violencia. Y en caso extremo, en sadismo. Son las falsas salidas, las falsas compensaciones de la soledad. Ahora bien, como adultos, para mejor ayudar a tus hijos a identificar y controlar sentimientos, es, en primer lugar, comprender y manejar nuestros propios sentimientos. Sócrates dijo, conócete a ti mismo. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está realmente enfadado conmigo, está distante, está desconfiado? ¿Cómo puedo reconocer mi sentimiento de rabia o de rencor o de odio? ¿Cuál es realmente mi sentimiento? Algunas cuestiones importantes para ayudarnos como padres. La primera sería, ¿cómo me siento aquí ahora? Saber etiquetar mis sentimientos, no solamente decir, no, yo solo me encuentro mal, no. Etiquetar un poco mi sentimiento. ¿Es odio o es irritación o es amor o son celos? ¿Qué es lo que realmente siento? Etiquetar sentimientos y estados de ánimo. En segundo lugar, las causas. ¿Por qué me siento así? Las verdaderas causas de mi indignación con este hijo, ¿cuáles son? ¿Es solo porque estudia mal? ¿O es porque en conjunto ya nunca le he aceptado como es, aparte de los estudios? ¿O es que quiere más a mi marido o a mi esposa que a mí? Y ese hijo así percibido, él capta esto y empieza a producir sentimientos de envidia a sus hermanos, porque ve que son mejores dotados. Y yo no me he dado cuenta de que a él no le acepto. En tercer lugar, ¿cómo manifiesto mis sentimientos? Es muy importante porque realmente ciertos gritos son positivos. Expresar cierta cólera con vehemencia. Estoy harto de que no estudiáis, estoy harto de que siempre estáis dejando las cosas desordenadas, no sois puntuales, esto no puede ser, no lo consiento. No pasa nada, porque no estás hiriendo la personalidad de nadie. No estás diciendo, eres un vago, eres un desordenado, el verbo ser. No estás insultando. Dices tus sentimientos en alta voz. En cambio, ciertos chillidos, ciertas carcajadas, a veces irónicas, o golpear cosas, o insultar, o bloquearme yo mismo por mis sentimientos, eso ya no son tan adecuados. Y también muy interesante, ¿cómo repercuten en mi vida actual? ¿Realmente nos ayudan a crear positivas relaciones con los hijos o no? Si no me ayudan a una buena relación, debo cambiar.
debo mejorar estas expresiones. Veamos ahora de nuevo el chef, ya refiriéndonos a los hijos. ¿Cómo ayudar a los hijos a ser conscientes y manejar sus sentimientos? En primer lugar, la escucha activa. Es tan importante que sale en diversas conferencias. Dicen que es la mejor terapia familiar, la escucha activa. Supone aceptación y empatía. Es un conjunto de actitudes. Aquí lo veis en el gráfico. Un padre y una madre y un hijo que tiene un sentimiento, una expresión, que habla contigo, que te dice algo, que manifiesta algo. Lo primero es aceptación. Hay que aceptarle. Aceptar que tenga ese sentimiento, que tenga ese deseo, que exprese esa preocupación o que haga esa pregunta. Primero, aceptación. Y después, estamos escuchando. Antes de responder, empatía. Ponerse en el lugar de él. Ver las cosas como las ve él. Esto se dice a veces que es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse a ver las cosas como las ve él. Eso que me está diciendo, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? Para eso, claro, hay que atender, hay que escuchar. No se puede uno ponerse a leer el periódico o mirar para otra parte, o mucho menos coger el móvil. Porque el campo de la escucha es triple. Es los hechos que me cuenta mi hijo y lo que no me cuenta, que son sentimientos y opciones. Me dice, he suspendido 3. ¿Cómo me lo dice? Con sentimiento de desánimo, con sentimiento de vergüenza, con sentimiento incluso de que le da igual, con sentimiento incluso de cierta agresividad. ¿Qué sentimiento hay ahí? Eso hay que captarlo, mirando a los ojos y oyendo su tono de voz. Y finalmente también lleva consigo, a veces como implícitas, como comienzos de vagos de ciertas opciones. Quizá me está diciendo que ya está harto de estudiar, que tiene ganas de cambiar de colegio, qué sé yo. Hay sentimientos y hay opciones en toda comunicación. Entonces la escucha activa, empática, verdaderamente, es que más allá de las palabras y los hechos que me manifiesta mi hijo, trato de captar el sentimiento subyacente e incluso sus deseos y decisiones incipientes que hay ahí. Y entonces esto me lleva a responder de un modo comprensivo. No precipitarme en dar soluciones, sino primero hacerle ver que entiendo y que me hago cargo de lo que me dice. 2 ejemplos. Una joven le dice a su amiga, me encuentro ahora dispuesta a abrirme paso de un modo más personal. La amiga no se pone a aconsejarla qué paso puede dar, le dice, te encuentras más animada. Está reflejando el sentimiento, para empezar. Es para empezar una conversación. Papá, no se me dan bien las matemáticas. Y el papá responde empáticamente, te parecen difíciles de entender. No se pone a decirle, sí se te dan bien porque tú puedes, lo que pasa es que no estudias. Primero, la respuesta empática. Hay falsas escuchas, como todo el mundo sabe. Hay escuchas falsas y es normal entre adultos, pero muy perjudicial para mantener la confianza de los hijos. El leer el pensamiento, mientras me está hablando, estoy leyendo lo que está pensando él, estoy adelantándome a lo que está pensando, o lo que ha pensado antes de venir a hablar conmigo, o estoy juzgándole. Esto me lo dice porque es tal, o estoy identificando de alguna manera una actitud, o sencillamente estoy viendo cómo
no tratar de tomar en serio lo que me dice y descarrilar un poco la conversación. Son falsas escuchas. La escucha activa es la que logra mantener su confianza en nosotros. Y por tanto es la primera manera, el primer consejo para ayudar a los hijos en discernir, controlar y modificar los sentimientos y los deseos. Y en segundo lugar, hablar. Hablar. Hablar con los hijos. Tomar la iniciativa de hablar con ellos. Sacar conversaciones. Y a propósito de eso, hablar de los sentimientos. Con hijos de todas las edades, realmente ayudarles como decíamos antes, a etiquetar sus sentimientos y los nuestros. Igual que antes etiquetábamos nuestros sentimientos, ayudarles a etiquetar los suyos. Esto es rencor, o es envidia, o es lo que sientes, o es compasión. Es prestar atención, ayudarles a que presten atención a sus sentimientos, cuando están tristes o alegres o enfadados. Quizás lo que te pasa es, quizás lo que sientes es ayudarles. En segundo lugar, comentar situaciones cotidianas de la vida. Hay muchas situaciones de la vida que nos llegan por la televisión, por la radio, por los medios, por la prensa, por las redes sociales, y comentar lo que está pasando. Ahí estas personas están sintiendo esto. Ahí en estas discusiones políticas, sociales o económicas, se está jugando con estos sentimientos. Es decir, ayudarles a caer en la cuenta y que vayan desarrollando la conciencia de lo que son los sentimientos de los demás y los propios. Con los hijos pequeños, jugar. Hay un juego que se llama jugar a poner caras. Y hay muchos cuadernos muy bonitos hoy que se editan sobre esto. Poner caras de lo que es dibujando, que es una cara de enfado, de tristeza, y explicándoles en qué consiste cada una de las caras. Y luego cuando ellos expresen ciertos sentimientos, esto, vamos al dibujo, ve, esta es la cara, es que representa lo que tú sientes ahora. Como dije, hay muchos cuadernos, no quiero ahora publicitar ninguno de ellos, muy interesantes sobre emociones para jugar con los hijos. En segundo lugar, escuchar juntos también varios tipos de música y ver que identifiquen las que les dan alegría, seguridad o tristeza o ansiedad, que vayan identificando según la música. Imitar juntos diversas emociones. Se puede hacer ante un espejo, imitando juntos. O bien también sobre sucesos importantes para ellos. No me han elegido para jugar, para ser miembro de un equipo. No me han puesto en la lista de favoritos para tal actividad. Y ayudarles a conectar con el sentimiento en ese momento. Ponerle nombre, lo que te está pasando es lo que sientes. Y detectar el porqué de ese sentimiento. Si lo vemos hablando con ellos que es normal o es correcto o no es del todo adecuado. Con hijos mayores, lo importante es conversar y explicar. Como decíamos, todo esto que hemos hecho con juegos, hacerlo hablando con ellos. Pueden ellos también animarles o sugerirles, sin entrar nosotros en ello, claro, que examinen si hacen un diario los sucesos que les han emocionado y qué sentimientos les han producido. Pueden verlos allí en su diario. Decirles que, enseñarles y decirles que los sentimientos se reflejan mucho corporalmente. El tono de voz, la distensión
corporal, la tensión con que se habla. Por eso dice que la policía a veces identifica a delincuentes cuando captan su tono y su tensión corporal. Dice que el 80% de lo que decimos se expresa corporalmente, más que verbalmente. Por lo tanto, estemos con los hijos atentos cómo dicen las cosas, más que qué es lo que dicen. También enseñarles que los sentimientos aparecen. No es que nosotros decidimos, no depende de nuestra voluntad. Ahora aparecen. Ahora quiero estar triste, no. Ahora quiero estar, no, no es así, sino que aparecen. No depende de nuestra voluntad. Y decirles también que todos los sentimientos son legítimos porque surgen. Surgen del corazón, toda clase de sentimientos. Odio, rencores, envidias, alegrías, tristezas, emociones. Son legítimos. Lo que no es legítimo es quizá el cómo se expresan, las reacciones. Tirar cosas al suelo, ponerse agresivo, pegar un grito, dar un portazo, insultar a los padres, faltar al respeto. Eso es lo que no es legítimo. Pero tener sentimientos sí, aunque sean duros. El problema para la convivencia familiar y para la convivencia tuya con tus amigos es cómo lo expresas. Veamos ahora, último capítulo. Podemos ayudarles también a controlar sentimientos. Por ejemplo, la ira. Ahí tenemos a Boris Yeltsin, que apareció en cierto acontecimiento político, social. Controlar la ira. En adultos se aconseja, primero, contar hasta 10 antes de hablar. O escribir un mensaje. Escribir una carta, un mensaje fulminante cuando estoy airado por algo que me han hecho, pero no enviarlo aún. No enviarlo. Cuidado hoy día con estos tweets y estos WhatsApps inmediatos, fulminantes y ardientes, que hay que cuidarlos antes de poder escribirlos, pero cuidado, que no se te escape el hacer clic y enviarlo. Otro consejo normal es el hacer ejercicio físico, no violento, caminar, etcétera, nadar, etcétera, hasta que lo haga de una manera sosegada y serena, hasta que serene el cuerpo. Lo negativo sería golpear una almohada o una mesa, pensando que estoy golpeando, descargando la ira con la persona. Eso no arregla nada, verdaderamente. Eso se aumenta la adrenalina de esa manera. Con deportes violentos, con esas manifestaciones agresivas, deportes como el boxeo, como vídeos en televisión y los vídeos que continuamente nos envían tan violentos. No estamos en un momento en que tu hijo está con un sentimiento de ira, no le favorecen ciertos sistemas de comunicación que continuamente aparecen en nuestras pantallas. Todo es agresividad, todo es violencia. Es más fácil vencer al principio la ira antes de que lleve a su grado máximo. Al principio. Esos consejos que hemos dado de contar hasta 10, enviar un mensaje pero no enviarlo, hacer un deporte, ejercicio, no hacer descargas violentas, todo eso al principio, antes de que la ira vaya creciendo en mi corazón. ¿Cómo podemos controlar mis depres? Por cierto,
Las depresiones se convierten actualmente en epidemia. Hay cantidad de depresiones en adultos y en jóvenes, en adolescentes. Según el Colegio de Psicólogos, está afectando a la depresión hoy al 15% de varones en España y al 28% de mujeres. No porque las mujeres sean más débiles en esto, sino porque rumian más, dan más vueltas a los problemas. Todo sentimiento, atención, muy importante, todo sentimiento va precedido de un pensamiento anterior. Lo que pensamos sobre problemas nos afectan más que los problemas mismos cuando llegan. Cuidado, porque a veces estos pensamientos son muy sutiles, muy fugaces y nos pasan inadvertidos. Y el pensamiento es el que luego me lleva a la depresión. Ante un fracaso amoroso, siempre tengo mala suerte, no soy atractiva. Ha habido antes pensamientos. Mejor pensar, él se lo pierde. Para adultos suele aconsejar al principio rechazar los pensamientos, estos pensamientos previos, sin discutirlos. Rechazarlos, sin discutirlos, si son verdaderos o no. Como se rechaza una comida que nos hace daño. Después, si el sentimiento insiste, la depresión insiste, sin reflexionar despacio, etiquetarlo. ¿Qué me dice a mí estos pensamientos y sentimientos? Y desde luego, cambiar los pensamientos negativos por positivos, para que el pensamiento no me lleve al sentimiento de depresión, cambiar el pensamiento previo. ¿Cómo que nadie me quiere? Porque es lo que estoy pensando. Nadie me quiere. No, mi padre me quiere, mis amigos me quieren, un profe o dos del colegio me quieren. ¿Cómo que no sirvo para nada? Sirvo para muchas cosas. Sirvo para dibujar, para ayudar, para hacer una carrera, para hacer una paella. ¿Cómo que no sirvo para nada? Se me introduce el pensamiento antes del sentimiento depresivo. No es fácil, en cambio, para los niños hacer esto. Pero los padres pueden ayudar. Los padres pueden ayudar. Como dijimos, siendo los padres mismos conscientes de sus propios sentimientos y depresiones y sabiendo luchar por ellos. Si somos conscientes y hemos luchado, sabremos ayudarles. Y en segundo lugar, lo que antes dijimos que es importante, la escucha y la conversación empática, que es tirar del hilo. Empieza a tirar del hilo de un sentimiento, viene otro mayor y viene al final una causa profunda, es que yo pienso de mí mismo, es que me ha pasado tal cosa. La conversación empática es la que tira del hilo de la confianza, no cierra la confianza porque se precipita a dar soluciones. Y con los niños, pues jugar o conversar sobre situaciones. Una aplicación práctica. Quiero decir algo importante que no está aquí en la pantalla sobre la escucha activa. Os recomiendo iniciar con los hijos a partir de los 11 años, o 12, o 9, 10, a partir por ahí,
la preadolescencia, el crear la costumbre de conversar en privado 3 veces al año con cada hijo, personalmente. Y además, de alguna manera, pactarlo con ellos. Mira, vamos a tener esta costumbre. Yo quiero oír tu voz, tú la mía, para ti personalmente. Y que tú me escuches como yo pienso y tú me digas cuando quieras lo que tú piensas. Y de esa manera podemos anticiparnos a lo que les van a decir las redes sociales y hablar nosotros primero, o por lo menos al mismo tiempo. No como predomina muchas veces en las familias el silencio. Nosotros el silencio. Y los sistemas de conversación y las redes sociales son las que hablan. Otra aplicación práctica. Cuidado. Esta es una aplicación práctica de toda la charla. Si piensas continuamente, educar es muy difícil, yo no soy capaz, te estás dejando llevar de emociones negativas, porque el pensamiento precedente es muy negativo. Y es una pérdida de bienestar emocional, muy necesaria para educar. En cambio, si piensas, son interesantes estas informaciones, ya veremos a ver lo que podemos hacer. Estás fomentando emociones positivas a través de pensamientos positivos. Y estás ganando en bienestar emocional, que como dijimos es necesario para educar. La información, la reflexión, el diálogo, es lo que hacemos en la escuela de pares. El diálogo sobre temas educativos va poco a poco cambiando el modo de educar, el modo de hacer crecer esa planta que tenemos en nuestras manos, que son los hijos. Esto sucede especialmente en los padres que asisten a cierta escuela de padres online. Y no digamos si además está leyendo el libro famoso Atreverse a educar en la familia. Permitís este espacio de publicidad en la editorial de comunicación Loyola. Atreverse a educar en la familia. Los grupos son muy importantes. Haced grupos entre amigos. Comentar la charla. Que no quede la charla esta para vosotros. La escuela de padres está pensada para comentarla con alguien. Escoged unos amigos, salir a cenar o salir a pasear o tener un encuentro y comentar la charla. O si el colegio también organiza grupos, pues perfecto. Y os proporciona momentos en la sala del colegio para reuniros o bien en vuestras casas. Y luego podéis decir al colegio las dudas que se han surgido y ellos me las envían a mí como conferenciante y os puedo contestar. Es muy interesante, muy importante. Clarifican y profundizan los problemas. Se encuentran soluciones nuevas porque otra persona, otro matrimonio, otra familia ha encontrado una solución que tú no habías pensado, no habías encontrado. Y la posibilidad de hacer preguntas al conferenciante. Ver, de acuerdo con el colegio, o por vuestra cuenta, iniciativa personal, el modo de organizar grupos de diálogo. Grupos pequeños, 3 o 4 matrimonios, 2 o 3 matrimonios. Hablar con otros. La escuela de padres no solamente escuchar una charla, sino que es compartir la charla con otros. Queridos amigos, feliz resto del segundo trimestre y hasta el 22 de marzo, en que habrá de nuevo otro tema de Escuela de Padres Online. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Verdad? Los pensamientos.